Bueno, Lore, entonces si quieres empecemos. El webinar de hoy es Gestión 360 de clientes, en donde nos vas a enseñar cómo pasar de tener datos sueltos en diferentes plataformas a tener una ficha de cliente consolidada que trabaje para nuestros negocios y para nosotros. Así que empecemos. Me gustaría que habláramos un poquito de el orden. No hay nada peor que la imagen, perdón, nada peor que la imagen de llamar a un cliente por el nombre equivocado, tenerlo registrado 3 veces, que nos pasa un montón, a veces con mayúscula, a veces sin minúscula, a veces con el correo, a veces sin el correo, y que al final no podamos tener trazabilidad de nuestros clientes. Así que empecemos, si quieres, por el cimiento, por la base, por lo inicial. Cuando estamos empezando a crear nuestro sistema y nuestra base de datos, ¿cuáles son los errores que tú identificas de primera mano que cometen más nuestros clientes? Bueno, inicialmente es el caos de los clientes duplicados. Muchas veces nosotros registramos clientes y luego olvidamos que ya lo habíamos registrado y lo volvemos a hacer. Entonces, principalmente vamos a mostrar cómo vamos a poder crear un cliente, porque la idea no es crearlo por crearlo, sino añadir la información que realmente se necesita añadir dentro de la ficha de un cliente. Y posterior a ello vamos a ver cómo podemos fusionar esos clientes que están duplicados. Es decir, cuando a veces tenemos clientes de está registrado uno, dos, tres, cuatro veces y a veces esta información se pierde y tenemos una base extensa y cuando realmente vamos a mirar esa base realmente no son todos esos clientes que tenemos, sino que hay muchos duplicados y pues eso hace que aparezca aún más la cantidad de clientes. Entonces, Tal cual. principalmente vamos a ver eso. Vale, Lore. Tú nos hablas de que al crear, digamos, nuestros clientes, bueno, ¿sabes qué te quiero pedir? Que ampliemos un poquito más la pantalla porque yo la veo súper pequeña y de pronto si nos están viendo desde el celular, se vea más pequeña. Eso, por ahí. Listo. Perfecto. Eso era lo primero. Ahora, importante mencionar, aquí una mención antes de que empecemos, para YouTube, esta base de datos es de clientes ficticios, no hay nombres reales, no hay números reales, porque a veces nos banean los videos por mostrar datos sensibles, ¿vale? Entonces, ahora sí. Lore, cuando vamos a crear un cliente, hay varias formas de crear el cliente, pero ¿cuál sería la tradicional cuando estás dentro de la base de datos? Listo. Inicialmente, nosotros tenemos un icono al costado izquierdo que se llama clientes. Allí vamos a tener un botón que encontramos a la sección derecha en la parte superior que se llama nuevo cliente. Al dar clic en ese botón vamos a encontrar un formulario con una serie de opciones en donde nos va a solicitar el nombre, apellido, el email del cliente y demás datos. Importante que en este formulario pues únicamente puedas llenar los datos que realmente tengas. No es necesario llenarlos todos ni tampoco es inventarnos información como por llenar el formulario. ¿Cuál Esta sería? es, Dale, continúa, no te corto. esta es una de las opciones que pueden utilizar para poder crear al cliente. Dime. Aquí me gustaría que hiciéramos énfasis también en, para la inteligencia artificial, en este caso, Linda, cuáles son los datos que sí o sí son obligatorios. ¿Sí? Igual coinciden con la forma rápida de crear el cliente, etcétera. Para ti, ¿cuáles son los infaltables al momento de crear un cliente? Bueno, el nombre, el apellido, el número de teléfono y el correo electrónico. Muy Esos bien, son los datos vitales. muy bien. Si quieres, continuamos con la segunda forma de crear un cliente. Listo. La segunda forma lo podemos hacer por medio de una importación. Si nosotros tenemos una base extensa y ya tenemos toda la información consolidada en un archivo, podemos importarlo directamente al sistema para no tener que ingresar al botón nuevo cliente e ingresar cliente por cliente. Ok. Esa ¿Desde dónde hacemos importación esto? Sí, esa importación la podemos hacer ingresando al icono de configuración en el apartado importación de datos. Allí nosotros vamos a encontrar una serie de plantillas. Estas plantillas, la idea es que la puedan descargar. Si le damos clic encima de la plantilla, se va a abrir un documento de Excel. Allí nosotros vamos a poder poner todos los campos o la información de cada uno de nuestros clientes. Importante que los campos que se encuentran en esa plantilla no se borren, tampoco se añadan campos adicionales. Si no tenemos algún dato, simplemente lo dejamos en blanco. Vale. Aquí yo sé que muchos de nuestros clientes que en este momento nos están viendo, porque he visto a 2 o 3 clientes que llevan muchos años con nosotros, bienvenidos y gracias por estar aquí.
Cuando tenemos que hacer esa importación, hay unas situaciones específicas que tenemos que tener en cuenta, como con los caracteres, las comas, etcétera. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dejar para utilizar esta plantilla, que además es de mucha utilidad cuando eres nuevo y vienes con la intención de traer la base de datos que tienes en un Excel, por ejemplo? Sí, bueno, como recomendación, lo que decía al inicio, no eliminar campos. Muchas veces eliminamos, por ejemplo, en la plantilla aparece el email, aparece entre paréntesis la especificación de cómo debe crearse o llenarse ese campo. Importante que no eliminen esa información, tampoco añadan información adicional, no utilizar caracteres especiales, que eso también es importante. Y ya teniendo en cuenta esto, el sistema permite hacer la importación sin ningún inconveniente. Claro que sí. ¿En qué tenemos que exportar el documento, Lore? ¿CSV o formato Excel o cualquiera de los dos nos sirve? En CSV, De preferencia, sí, ¿verdad? Listo. Bueno, mira, aquí tenemos dos preguntas, Lore, antes de continuar, porque este tema a mí me parece bastante importante y facilitador. Dice Ariana Salazar, ¿puedo poner el apellido donde dice nombre o es necesario ponerlo en cada casilla? sí lo puedes hacer siempre y cuando el apellido aparezca dentro de la casilla, o nombre o apellido. Vale, perfecto. Y tal cual nos dice Tommy Rubalcaba, que es uno de nuestros clientes así súper antiguos, que le agradezco mucho por estar acá, dice, no usar emojis, ya me pasó. Justamente a eso se refiere Lore con los caracteres especiales, ¿no? No tener tildes, ñes, emojis. Yo sé que puede quedar escrito un poquito raro, pero no permite que la importación sea correcta. Aquí yo quiero hacer una mención también importante, Lore, y es que nosotros no solamente tenemos esta plantilla de importación de clientes, sino tenemos otras plantillas. Más allá de extendernos, el funcionamiento es el mismo, pero mencionarlo porque puede agilizar procesos. ¿Cuáles son las otras plantillas que tenemos a disposición? Sí, también contamos con la plantilla de servicios y la plantilla de productos. Funcionan de la misma manera. Los campos que allí se muestran no se pueden borrar. Si hay 4 columnas, se deben permanecer las 4 columnas. No podemos añadir campos adicionales. Lo mismo si no tenemos algún dato, simplemente lo dejamos en blanco y no ponemos ninguna información. También se importa el documento en formato CSV, lo mismo para el cliente. Y al momento de hacer la importación, vemos que aparece una lista desplegable con opciones. Si vamos a importar la de clientes, seleccionamos la opción clientes. Si vamos a importar la de servicios, y lo mismo ocurre con la de productos. Tal cual. Digamos que aquí es importante mencionar estas dos, solamente para que lo tengan en cuenta, porque clientes actuales que ya tienen como un proceso con nosotros quieren hacer, no sé, una importación de una tanda de productos en vez de incluirlos todos manualmente. Esta es una gran alternativa. Lore, y si no funciona, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que acudir? ¿Y qué tenemos que decirte? Bueno, en caso de que no les permita subir el archivo, nos pueden enviar el archivo por medio del centro de ayuda para que nosotros podamos hacer la revisión. En muchos casos, nosotros mismos ayudamos con la importación, pero la idea es que ustedes mismos puedan hacer el proceso para que no dependan tanto de una respuesta que nosotros le podamos dar. Tal vez en ocasiones demoramos en dar respuestas, pero precisamente esto lo hacemos para que ustedes mismos puedan hacer el proceso. De De hecho, acuerdo. en el centro de ayuda también, en el Health Center o en el Explora y Aprende, también van a encontrar un video muy detallado en donde se muestra cuáles son las especificaciones para poder hacer la importación. Y de hecho también van a poder visualizar cómo poder subir ese documento a Google Drive para que puedan tener el formato adecuado para la importación. Muy bien, Lore. Digamos que aquí tenemos otras dos preguntas mientras busco el artículo de importación para continuar. Esta sería la segunda forma de creación, ¿no? Entonces nos dice Paco Hernández. Paula, buenos días. ¿Es posible eliminar toda la base de datos de clientes para comenzar de cero sin perder el historial de ventas? Sí se puede eliminar, pero es algo que no sugerimos. De hecho, voy a ingresar un momento al apartado de clientes. Al momento de seleccionar toda nuestra base, en el recuadro que ubicamos al costado izquierdo del título nombre, si lo seleccionamos, se va a habilitar un botón que se llama eliminación masiva.
Si nosotros oprimimos ese botón, nos va a salir una alerta, nos va a salir esta alerta en donde nos pide que confirmemos esta acción. Si nosotros confirmamos, toda la base de clientes se va a eliminar. Pero ¿qué pasa? Yo no sugiero que la información se elimine porque al hacerlo también las citas que se tenían programadas se van a eliminar o muchas veces en la agenda van a quedar sin nombre. Por eso es algo que no sugerimos hacer. De acuerdo. El, o sea, lo importante es que sí podría perder el historial de ventas. Sí, de acuerdo. Entonces, digamos que es una decisión bastante importante. Sin embargo, pues les contamos cómo hacerlo, ¿no, Lore? Y nos dice nuevamente Ariana, yo llevo una semana completa intentando hacer la importación de clientes y no lo he logrado. Entonces, le estoy compartiendo en este momento el artículo de cómo hacer la importación, productos, servicios y clientes. Y también la invito a que si no es posible, escale un ticket a través de Linda, ¿correcto? Listo, sí, correcto. Vale, Lore. Ahora, tenemos una tercera forma de crear clientes. Sí, tenemos una tercera y de hecho también una cuarta. Muy bien, La cuéntanos. otra forma en la que podemos crear el cliente es haciéndolo directamente desde la página web. Entonces, voy a ingresar a la página web. Vemos acá la página. En el botón de iniciar sesión vamos a encontrar un botón que se llama regístrese. Allí nosotros mismos podemos poner los datos del cliente. De esta forma, al momento en el que yo registre el cliente, automáticamente va a aparecer en la base de clientes. Aquí sí es indispensable, obligatorio, los mismos datos, nombre, apellido, email, una contraseña si deseamos asignarle una contraseña al cliente para que posterior, pues, esa persona pueda entrar online, el número de teléfono, acepta los términos y condiciones y se registra. Tal cual. Lore, ¿y qué sucede si, por ejemplo, yo ingreso? Porque ese es uno de los dolores que más tienen nuestros clientes, o sea, como el dueño de negocio, y es, no, es que no quiero que la gente se registre todas las veces y se registran dos, tres veces. ¿Qué sucede si identifica el mismo correo o el mismo número de teléfono? Listo. Muchas veces, si el cliente ya está registrado e intenta hacer el registro por el botón iniciar sesión, el sistema le va a decir que ese cliente ya está registrado y no lo va a registrar de nuevo. Pero, ¿qué pasa? A veces cuando nosotros registramos al cliente desde el botoncito, desde el apartado clientes, nuevo cliente, y posterior a ello el cliente se registra, el contacto va a aparecer duplicado. Es ahí donde nosotros vamos a entrar a poder fusionar ese contacto para que ya no nos aparezcan dos registros, sino solo uno. Como Importante. importantísimo. ¿Cómo podemos hacer esa fusión? Por ejemplo, vamos a buscar, si tenemos un cliente duplicado, vamos a buscar este correo, por ejemplo, voy a copiarlo y vamos a buscar. Vemos que este cliente aparece 4 veces registrada, ¿verdad? Entonces, la idea es poder dejar un solo perfil. Pues me aparecía que yo tenía una base de 58, pero realmente no son 58 clientes, sino que tengo menos clientes. Ahí es cuando vamos a entrar a fusionarlos. Si yo selecciono a esos 4 clientes, me va a aparecer una opción que se llama unir clientes. Al momento de presionarlo, me va a pedir que escoja cuál de los perfiles yo deseo dejar. Importante que antes de seleccionar el perfil que vamos a escoger, el cual va a quedar, ingresen a cada uno de los perfiles y verifiquen si dentro de ese perfil no tienen historial. Por ejemplo, cobros, suscripciones. ¿Por qué hago la salvedad? Porque al momento de fusionar un perfil, la información de ese segundo perfil se va a perder. Ok, eso también es importante, porque al final, digamos que a veces tenemos duplicidad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia ahí? Que tomemos el que tiene toda la información y fusionemos con ese, con el principal, los que no tienen tanta información o los que no tienen información, ¿correcto? Correcto, correcto, así es, tal cual. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo fusionar a esos contactos duplicados. Me regreso, voy a seleccionarlos todos. En el botón de unir clientes voy a indicar que es únicamente voy a dejar el primer perfil, que en este caso es el primero que me registra en la lista. Doy continuar, esperamos. Nuevamente va a cargar la página.
y ya me va a aparecer un solo contacto. Algo muy importante y algo que siempre nos preguntan es que cuando se fusiona un contacto, si el contacto B, C y D tenía información, esa información no se va a anexar en el contacto A en el que he dejado. ¿Vale? Importante. Eso es súper importante. De hecho, mira, aquí tengo a Tommy diciendo dos cosas que quiero usar como complemento a lo que estamos mencionando. Bueno, él lo que dice respecto a la importación, nos vamos a devolver 2 minutos, es importante llenar los campos como indica para que cuando le preguntemos algo en específico a Linda nos pueda resolver con mayor precisión. De igual manera, es mejor con los dos apellidos porque luego tenemos varias Marías Pérez. Justamente, como lo estamos viendo. Cuando agendamos, nosotros buscamos a los clientes por número telefónico para tener más precisión y no repetir en registros. Ese es un buen indicador. Además, digamos que en este caso, el correo y el número de teléfono son identificadores personales, ¿no? No es como que cambies de número de teléfono todo el tiempo o de correo electrónico. Entonces, un muy buen tip nos está dando Tommy. Y tercero, a veces los clientes repiten registros cuando se registran por la web. Ese también es un tema, pero no es tan recurrente. Comúnmente es más por nuestra manera de agendar. También resulta que si tú tienes ya una sesión, le dices tengo cuenta y se te olvidó la contraseña, tenemos también un proceso para la recuperación de contraseña dentro de la web, ¿vale? Entonces, digamos que eso no debería ser un mayor impedimento para que tus clientes puedan registrarse. Y por último, dice algo que me parece súper importante y es a lo que invitamos mucho a los dueños de negocio a través de estos espacios y es a dejar de pensar la IA como una herramienta porque la IA resulta atendiendo un ecosistema como negocio. Él nos dice, usan otro correo electrónico y de esa manera se repite el registro. De hecho, le puedes preguntar a Linda cuántos registros tengo duplicados y te los arroja. Es increíble. Entonces, claro, lo que tú nos estás mostrando es el proceso manual y la solución que es realmente lo que se debe hacer, ¿no, Lore? Pero también sucede que a veces decimos, pero ¿y cómo vamos a encontrar a todos estos registros duplicados? Pues a veces se nos olvida que tenemos un asistente de inteligencia artificial que tiene acceso a toda la información de nuestro negocio, que no la va a repartir con otros negocios, ¿sí? O sea, que es única y que realmente puede estar de verdad una respuesta al alcance de no sé, 60 caracteres, de una pregunta, de un clic. Entonces, me parece bastante importante mencionarlo acá. ¿Cómo lo ves tú, Lore? No, súper bien. De hecho, el cuarto registro que iba a mencionar es por medio de Linda. Tú le Entonces, puedes vamos pedir hacia a allá. Linda que te cree un cliente. Tú le das los mismos datos, nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, y Linda ya te crea ese contacto sin necesidad de tener que presionar en el botón nuevo cliente. Ok, y podría crear varios contactos en simultáneo, o sea, tú le podrías crear, no sé, llegaste tú con tus dos amigas y le podrías decir a Linda, por favor, crea 3 contactos, Lorena, Paula y Laura, o tiene que ser único el mensaje. Eh, Generalmente, pues nosotros recomendamos que sea único el mensaje, pues porque tú vas a enviar la información junto con el correo electrónico y con el número de teléfono. Perfecto. Entonces, y para evitar como ese ruido de la inteligencia artificial. Muy bien, Correcto. Lore. Hay un tema que me gustaría también, antes de que siguiéramos, revisar y es qué pasa cuando llega un cliente súper de afán y tú le estás haciendo un agendamiento y lo quieres crear a través de la agenda, que también hay una ficha rápida de creación. ¿Nos puedes contar cómo se hace eso? Sí, sí lo podemos hacer, pero la información que nosotros registramos en la agenda como una ficha rápida es una información que, como lo dice, es una ficha rápida, no vas a tener la opción de poder diligenciar todos los campos. Entonces la información se perdería. Yo siempre aconsejo que el registro se haga directamente desde el apartado de clientes. Sí se puede hacer desde la agenda, lo vamos a hacer en este momento. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el cliente, me aparece la opción, si no tiene ficha, crea una ficha rápida y simplemente va a solicitar estos campos. Entonces, pones el nombre, si quieres llenar el apellido, lo llenas. Vamos a hacerlo y voy a dejarlo hasta ahí.
Me pide que al momento, si yo me regreso y solamente lleno el nombre y el apellido, me dice que tengo que sí o sí llenar los campos obligatorios antes de continuar, como en este caso lo es el email y el correo electrónico. Importante tener en cuenta esto. No voy a inventar un correo. Perfecto. Digamos que de esta forma hemos visto hasta el momento 5 formas de crear al cliente, ¿sí? No hay un solo proceso, digamos, único y esto, digamos que asiste varios procesos del día a día, ¿no? Entonces aquí ya vas a escoger el servicio y a crear la reserva, Servicio ¿correcto? y exacto. Sí. Entonces escojo el servicio, el profesional y se crea la reserva. Muy bien, Lore. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Entonces, la creación de los clientes a través de los diferentes lugares, los 4 datos únicos y súper importantes, cómo incluir Linda en este proceso y cómo fusionar contactos duplicados, que nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces, es un buen momento para hacer una invitación a todos a que usen Linda para auditar un poco su base de datos, ver qué clientes tienen duplicidad y empezar a hacer las fusiones que requieran. Esto que nos pone un paso adelante en muchos temas, ¿no? Podemos enviar comunicaciones acertadas, adecuadas y personalizadas, ¿sí? Y estamos viendo la totalidad de los clientes que hemos creado. No estamos teniendo una visual un poco borrosa y distorsionada, porque a veces podemos tener 1000 clientes, pero resulta que tenemos muchos duplicados. Entonces, como que nos puede dar un estatus un poco más real de la situación, Lore. Bueno, digamos que estos son los cimientos, ¿no? Cómo hacer la limpieza, bueno, cómo hacer la creación y evitar los duplicados. Hay un tema que también es importante y es la eliminación. Ya vimos la eliminación masiva, pero si quiero eliminar a un cliente, ¿cómo lo puedo hacer? De forma única. Listo. Si necesito eliminar a un cliente, debo ingresar a la ficha de ese cliente. Inicialmente, cuando entramos a la ficha del cliente, no vamos a visualizar ninguna opción de poder eliminar ese cliente. Únicamente va a aparecer el botón de eliminar ese cliente cuando nosotros ingresamos al apartado de ficha para el cliente. En la ficha vamos a encontrar en la parte superior derecha un botón de 3 punticos en donde aparecerá la opción de eliminar el cliente. ¿Por qué aparece en ese lugar? Sí, sé que aparece, está muy escondido, pero precisamente se hace con el fin de evitar errores humanos. Que de pronto no vayamos a eliminar alguna ficha que no queríamos eliminar, por eso hay que hacer todo este trayecto para poder eliminarlo. De acuerdo. Hasta aquí, digamos que es bastante sencillo. La intención no es que no se puedan eliminar clientes, sino que sea un proceso pensado, porque a veces si tenemos el botón de eliminar a la mano, podemos eliminar muchas cosas de la base de datos que no queremos. Así es. Pero Claro, listo, y que esa dime, información ya no se puede recuperar. eso es súper importante, hacia allá iba. De esta información, si yo elimino un cliente que tenía registros en ventas, en agendamientos, ¿qué sucede? ¿Se elimina todo eso también? Las ventas, lo que ya se ha cobrado no se elimina, pero va a aparecer en el historial de ese cobro como un cliente desconocido. De hecho, he visto muchos casos en donde centros que manejan suscripciones, cuando verifican voy a retrocederme un momento, cuando Perfecto. ingresan a cobros recurrentes, aparecen, aparece que en el nombre del cliente desconocido y vemos que el Estado pues tiene una suscripción activa y esto se debe porque han eliminado al cliente. Entonces, si eliminamos un cliente dentro de la base de cobros recurrentes cuando se manejan suscripciones o bonos, va a aparecer sin cliente, sin nombre del cliente y de la misma forma en la agenda ya no va a aparecer el nombre del cliente dentro de esa reserva. Ok. O sea, tendríamos como reservas fantasmas y eso Exacto. significaría que no podríamos cobrar, por ejemplo, si la Es, reserva está activa. sí, así es. Perfecto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos que yo sé que muchos de ustedes ya manejan la base de datos, ya tienen clientes creados, pero si tienen alguna otra pregunta, vale la pena que la hagamos en este espacio porque además hay muchos casos de uso. Lore, te leo 2 preguntas, ¿vale? Bien, Dice Wendy Abigail Herrera González. Disculpe, ¿cuántos clientes podemos registrar en nuestra base de datos? no hay límite. De acuerdo, o sea, si yo quiero tener 100.000 clientes, 100.000 clientes puedo tener. Sí. O sea, la meta la pones tú, Wendy Abigail.
Muy bien. Perfecto. Y ahora María Ávila. Este no es una pregunta puntual de clientes, pero pues la quiero exponer y si vemos que es como muy particular, la llevamos a un ticket. ¿Te parece, Lore? Listo, me parece. Listo. Me dice, me gustaría saber cómo sacar un Excel de facturación de clientes en el que aparezca el documento de identidad de cada cliente mensual o trimestral. Aquí un tema. Si tú no tienes esa información en la base de datos, vas a poder descargar el nombre y la información que tengas, ¿sí? Pero si no tienes identificación, pues ahí ya tenemos un problema. Sí que he conseguido sacar ese Excel, pero no me aparece en el documento de identidad del cliente. Este documento me lo solicitan en la asesoría para la declaración fiscal. Sí recuerdo esta solicitud, es muy familiar esa pregunta. Ok, Sí, pues la voy a responder de una vez. dale. No es necesario generar el ticket, sí. Bueno, al momento de descargar la base de cobros, no es posible que en esa información se incluya el documento del cliente. Una alternativa que se puede utilizar es descargar las dos bases, es decir, descargas las de cobros y la base de clientes y entre Exceles cruzas la información, porque dentro de las cobros o las descargas que tú realices, el campo de DNI o documento de identificación no está disponible. Por eso no lo visualices cuando lo descargas. De acuerdo, eso es muy importante y ahí vuelvo y meto la cucharada. Si ustedes no le piden el DNI al cliente y no lo crean dentro de la base de datos, pues cuando lo descarguen no lo van a tener. Entonces, si quieren descargar información de la base de datos, tienen que asegurarse de que en la mayoría de casos lo hayan solicitado, ¿vale? Esto es súper importante. Listo. Hasta aquí, ¿todo bien? Manito arriba si me están entendiendo, si tienen alguna pregunta, ¿cómo lo vemos? Ah, bueno, Sandra Martínez. Nos dice, cuando queremos enviar ofertas a nuestros clientes y no tengo correo electrónico de muchos de mis clientes y solo mensajes, pero quisiera poder mandárselos por WhatsApp, ¿hay manera de hacerlo por nuestra base de datos? Y si puedo hacerlo de manera masiva y no de a uno por uno. Para los mensajes de WhatsApp, enviarle uno a uno, no, no es posible. No, y de hecho también enviar campañas no es posible, Sandra. En este momento la única forma de enviar campañas masivas es a través de correo electrónico, ¿sí? El tema de las campañas es algo en lo que se está trabajando, pero no es tan sencillo porque a veces, bueno, primero estas plantillas tienen que ser verificadas por Meta, ¿sí? Eso es como la primera situación. Hay otros broadcasters, se llaman, que tienen el servicio de mensajería a través de WhatsApp. En este momento nosotros no lo tenemos integrado, ¿no? Y segundo, a veces utilizamos palabras que pueden banear las cuentas. Entonces, por esa razón, hemos implementado hasta el momento únicamente las notificaciones a través de WhatsApp, que son plantillas que previamente han sido verificadas por Meta, no tienen ningún inconveniente y es una gran forma de generar recordación y de generar, digamos, de reducir la tasa de ausentismo, ¿vale? Entonces es una invitación a que conozcan las notificaciones de WhatsApp. Perfecto. Listo, Lore. Hasta aquí, todo bien. No sé si quieres añadir algo más o vamos al siguiente paso. No, creo que ya vamos al siguiente paso. Listo. Entonces, veamos un poco de cómo nos ve el cliente a nosotros. Nosotros tenemos algunas herramientas disponibles para que el cliente pueda agendar. Hace poco recibí una pregunta de cuáles eran las formas que tiene el cliente de agendar con mi centro. ¿Sí? Tenemos la aplicación, que pues nos puedes contar un poquito, la página web y Linda. Cuéntanos cómo es ese proceso y cómo interactúa con la base de datos, Lore. Listo. Voy a mostrarles la página web que realmente funciona igual que la aplicación. Perfecto. Entonces, cuando un cliente ingresa a la aplicación, va a ver la misma interfaz. En este caso, le va a aparecer la opción registrarse. Si no tiene usuario, pues simplemente dan el botón registrarse y ya hace el proceso de registro. Una vez el cliente se registre, va a tener la misma opción de ver los servicios o clases que el centro tenga disponible. Voy a iniciar sesión un momento. Ujú. Listo. Entonces va el cliente dentro de la aplicación o dentro de la página web, va a ver su perfil. ¿Qué va a ver en su perfil? Los datos que ha registrado, si esta persona ha vinculado o no una tarjeta. Si no la tiene, el mismo cliente puede añadir esa tarjeta.
Si tiene algún contrato por firmar, que son los mismos consentimientos, ya vamos a tocar este tema. Va a poder visualizar también sus suscripciones si tienen alguna suscripción activa y en el caso de que no, pueden adquirirla seleccionando el botón adquirir suscripción. Lo mismo ocurre con los bonos. Si no tiene bonos, pues podrá adquirirlos directamente por la página web o por la aplicación. Y si tiene algún descuento por fidelización en caso de que el centro haya configurado algún descuento. Esta interfaz es la misma que el cliente va a ver en la aplicación. Igual va a haber una pestaña para que el cliente pueda ver sus reservas y el historial de reservas que ha realizado. Voy a devolverme un poquito porque me parece que es importante darles como la ruta para que ustedes sepan cuál es el link o el QR que le pueden compartir a los clientes para que puedan descargar la aplicación. Muy En el bien. apartado de marketing van a encontrar una sección llamada aplicación para clientes. Allí van a poder visualizar el QR o el link de la página web tanto para Android como iOS. Pueden copiarla, enviársela a sus clientes o descargar ese QR para compartirlos pues, a ellos. También pueden como pegarlo en el negocio para que al momento en el que el cliente vaya a ingresar pueda escanear el QR y de esta forma pueda ingresar a su usuario, ¿vale? Muy bien, Lore. Esto es sobre todo para la aplicación, ¿sí? Sí, Perfecto. Aquí yo también quiero hacer una medio mención y es que nosotros contamos con dos aplicaciones, que eso también lo vimos el webinar pasado, y es la aplicación para nuestros empleados como dueño de negocio, que ellos puedan ver la agenda y registrar, cobrar si se tienen el permiso, y la de clientes, ¿sí? En donde los clientes van a poder agendar sus sesiones, ¿vale? Perfecto. así es. Importante, bueno, también hago la salvedad porque recibo muchas solicitudes en donde dicen, no, pero es que yo ya mi cliente descargó la aplicación, entra por la página web, pero no pueden reservar. Aparece, yo creé el servicio, pero no, el servicio no me aparece. Importante que lo que tengas configurado en tarifa servicios, bien sea como un servicio individual o una clase grupal, tenga activada la reserva online, como lo vemos acá. Si el servicio está creado y lo tengo seleccionado sin reserva online, el cliente no va a poder hacer la reserva. Ese servicio no se va a poder visualizar. Y algo también muy importante, tener claridad cuando es un servicio individual y una clase grupal. Cuando es un servicio individual, cuando el cliente entra a la página web o la aplicación, va a poder ver esos servicios individuales en la pestaña de servicios. Si es una clase grupal, lo verá en la pestaña de clases. Ok. Digamos que aquí también es importante mencionar que a veces no encontramos sentido a que las personas se registren, ¿sí? Entonces, pues, primera situación, si se registran, podemos tener contacto con ellos directamente. Y segundo, ellos pueden tener trazabilidad. Incluso si ustedes manejan la pasarela de pagos, no sé, Lore, si vas a hablar de esto puntualmente, ellos pueden tener ahí registrados qué pagos han hecho, qué reservas, con qué profesor, en qué momento, ¿sí? Y entonces esa es una gran forma también de generar una relación uno a uno con el cliente, ¿sí? A través de una interfaz. Así es.